Durante años, la principal ventaja que Rusia ha tenido sobre Ucrania es su capacidad para lanzar ataques aéreos masivos. Cientos de drones saturan las defensas aéreas, permitiendo que Rusia cause daño a Ucrania. Pero ahora, la situación está cambiando, y el presidente de Ucrania acaba de lanzar una advertencia que hará que Putin y sus compinches se asusten. Lo que viene para Rusia es enorme. Ucrania hará que Rusia pague 600 veces al día mientras produce tantos drones de largo alcance que Rusia no podrá detenerlos todos. Tras subir al podio en una conferencia con líderes bálticos y nórdicos, Volodymyr Zelensky lanzó su advertencia escalofriante. Ucrania tiene un plan, y el objetivo de ese plan es simple: alcanzar una capacidad de producción de 600 drones y misiles de largo alcance por día. Zelensky explicó por qué ese número es tan importante. Rusia sabe que si hay 600 drones y misiles, ellos también sentirán la guerra como nosotros, dijo el presidente ucraniano. La idea aquí es alcanzar la paridad, quitar la única ventaja que Rusia aún tiene sobre Ucrania, lo cual Zelensky expresa en términos matemáticos directos. Rusia nos ataca principalmente con 650 drones más, entre 35 y 100 misiles por día. Respondemos: actualmente no tenemos una cantidad competitiva, usamos de 300 a 350. Cuando aumente el financiamiento, tendremos una cantidad competitiva para responderles, agregó Zelensky. Los ataques de Rusia apuntan a cualquier cosa, civil o militar, no importa. Los ataques ucranianos son más precisos y efectivos contra la maquinaria de guerra rusa. Si Ucrania logra llevar esa precisión a mayor escala, entonces Rusia estará en problemas. Enjambres de drones como nunca antes están por venir, y Zelensky tiene razón. Ucrania necesita igualar a Rusia en cuanto a números. Ahora, podrías argumentar que las matemáticas de Zelensky están un poco equivocadas aquí. En un informe del 1 de junio, France 24 reveló que Rusia lanzó 8.150 drones contra Ucrania el pasado mayo, lo que equivale a un promedio de casi 263 drones por día. Si sumas 211 misiles a la mezcla mensual, obtienes casi 270 proyectiles diarios. No son los 650 drones ni los 100 misiles que dice Zelensky, pero las cifras exactas no importan. Rusia ha lanzado ataques aislados que sí involucran más de 600 drones y decenas de misiles. Eso es lo que Ucrania quiere igualar, y si logra llegar al punto de lanzar 600 drones por día sin pausas, la situación cambiará y la estrategia más importante de Rusia se pondrá de cabeza. Putin sigue llamando operación militar especial a la guerra, ocultándola a su gente tras más de 4 años de combate. El programa acelerado de drones de Ucrania busca más que igualar o superar la cantidad de drones rusos. Se trata de causar dolor al pueblo ruso al hacer que tengan que ver cómo el petróleo se incendia y los complejos militares industriales explotan. Aquí las cosas se ponen serias. Zelensky no da cifras fantasiosas para Ucrania. Sus planes de producir 600 drones diarios forman parte de una estrategia más amplia, pues Ucrania avanza hacia una revolución tecnológica que transforma su ejército. Pronto profundizaremos en algunos de los detalles específicos de esa revolución, pero aquí tienes algunos de los aspectos más destacados. Desarrollo de misiles con alcance de hasta 2.000 kilómetros bajo un nuevo concepto para fuerzas de cohetes y artillería. Desarrollar una plataforma aérea nacional que entregue 250 kW de potencia de fuego permitirá a Ucrania igualar a Rusia en la batalla de bombas planeadoras. Producir más drones interceptores que Rusia, anulando la estrategia de Putin y permitiendo que Ucrania ataque mientras Rusia no responde. Esta revolución está dejando manchas marrones en los pantalones de soldados y comandantes rusos, incluido el presidente, que pasa más tiempo oculto en búnkeres que liderando a su gente o ejército. Estamos presenciando una transformación que Rusia no esperaba. Ucrania ya se había convertido en una superpotencia de drones, pero desde que el prodigio tecnológico Mikhailo Fyodorov asumió el cargo de ministro de Defensa, Ucrania ha implementado un plan para integrar la tecnología, incluidos los drones, en todos los aspectos del ejército del país. Fyodorov es un caso interesante. Antes de la invasión de Putin, el ministro de Defensa de Ucrania entró en política a los 28 años y pronto fue viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital. Antes de la guerra, Fyodorov ya era evangelista tecnológico, pidiendo digitalizar el gobierno de Ucrania y entrar al siglo XXI. Luego, los soldados rusos entraron. Comenzó una guerra brutal y Fyodorov enfocó su experiencia tecnológica en crear una nueva estructura militar que permitiera a una nación más pequeña defenderse ante la avalancha de soldados y misiles rusos. Al asumir como ministro de Defensa en 2026, Fyodorov dejó claras sus intenciones.
Se necesita un cambio total. Queremos transformar el sistema, reformar lo militar, mejorar la infraestructura del frente, eliminar mentiras y corrupción, y crear una cultura de liderazgo y confianza que premie y dé oportunidades a quienes obtengan resultados reales, afirmó Fyodorov. Su mensaje fue claro. Ucrania había hecho bien en defenderse de Rusia durante 4 años, pero en 2026 había llegado el momento de un cambio que llevaría a Ucrania a tomar la iniciativa y expulsar a Rusia de su territorio para siempre. La producción diaria de 600 drones y misiles de largo alcance es solo parte de la revolución de Fyodorov. En menos de medio año en el cargo, el ministro de Defensa de Ucrania ha supervisado el lanzamiento de un nuevo centro de defensa de inteligencia artificial, llamado A1, que Ucrania implementará con la ayuda del gobierno del Reino Unido. Fyodorov ha dirigido programas donde drones terrestres sustituyen a la infantería en logística clave. Fyodorov está pidiendo una tasa de interceptación de drones rusos tipo Shahid del 95% y quiere que los drones encabecen la destrucción de 50.000 soldados rusos cada mes. ¿Ambicioso? Quizás. Pero eso es lo que Ucrania necesita en este momento. Un ministro de defensa que esté dispuesto a romper esquemas y decir que no es suficiente que Ucrania se defienda bien y haga que la guerra de desgaste le cueste a Putin. Ucrania debe crear un ejército avanzado capaz de enfrentar a Putin y causar tal daño que el pueblo ruso no pueda seguir viviendo en la ignorancia, mientras su presidente busca someter a una nación soberana. La advertencia de Zelensky sobre 600 drones diarios es seria. Es un objetivo claro y uno que se ha establecido para que cada ruso sienta ese horrible retorcijón en el estómago que indica el miedo al monstruo que se ha desatado. Llevar la guerra de vuelta a Rusia no es una idea nueva para Ucrania. En 2025, Zelensky reveló el objetivo de la entonces creciente campaña de ataques profundos al afirmar: la guerra vino de Rusia y allí debe regresar. Ellos deben ser obligados a buscar la paz. Ellos deben ser presionados para garantizar la seguridad. Desde entonces, Ucrania ha expandido rápidamente sus capacidades de drones hasta el punto en que el exministro de Defensa ruso y ahora secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, sintió la presión de decir que ninguna región rusa puede sentirse segura de la furia de largo alcance de Ucrania. La guerra, que debía limitarse al frente en Ucrania, se ha extendido fuera del control de Putin. Cada ataque con drones a instalaciones petroleras o militares rusas recuerda al pueblo ruso que la guerra iniciada por su líder sigue y que Ucrania aumenta sus capacidades diariamente. ¿Ahora amenazan con 600 drones diarios? Si Ucrania cumple la advertencia de Zelensky, la guerra no llegará a la puerta de Rusia. Atravesará la puerta, destruirá la casa y explotará más allá de las fronteras donde Ucrania tuvo que concentrarse hace meses. Aunque solo el volumen puede que no sea suficiente para asustar a los rusos, Ucrania no solo tiene números para Rusia. Ya lo insinuamos, Ucrania planea mucho más que hará que ese pánico sea muchísimo mayor. Y esto es exactamente el tipo de cosas que cubrimos en el show militar. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Presiona el botón para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros análisis sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. No solo es la cantidad lo que Ucrania prepara para Rusia, es el alcance y la potencia de los nuevos misiles que destruirán cualquier objetivo. El 9 de junio, el mismo día que Zelensky advirtió sobre los 600 drones, Ucrania presentó un nuevo plan de desarrollo a largo plazo para su departamento de fuerzas de cohetes y artillería. Esta es la unidad ucraniana responsable de desarrollar y utilizar los misiles y la artillería de fabricación nacional de Ucrania, y se estará modernizando junto con el resto de las Fuerzas Armadas del país. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, el objetivo de ese departamento es eliminar por completo los sistemas de la era soviética que Ucrania tiene disponibles para ataques en profundidad que no involucren sus drones. Los sistemas antiguos, remanentes de la invasión rusa a Ucrania, serán reemplazados por capacidades que permitan atacar objetivos rusos hasta a 2.000 kilómetros. Ucrania ya lo hace con drones, pero esto es distinto. Una expansión de la doctrina de ataque en profundidad para incorporar misiles capaces de más que dañar drones. Este nuevo plan está diseñado tanto para fortalecer la industria de defensa nacional de Ucrania como para asegurar que se entregue más poder a los objetivos rusos. United 24 reporta que Syrskyi busca que Ucrania dependa menos de armas y municiones occidentales. Eso es inteligente. Durante 2025, Ucrania tuvo que lidiar con lo que esencialmente equivalía a una prohibición encubierta sobre el uso de los ATACMS fabricados en Estados Unidos dentro del territorio ruso durante varios meses, además de lidiar con una relación difícil con Estados Unidos, lo que llevó a la suspensión de ayuda e intercambio de inteligencia con Ucrania.
Si a los problemas de reservas tras la operación Furia Épica en Irán sumas todo eso, el plan de Ucrania tiene sentido. No puede depender de Occidente para todo, especialmente con tanto caos fuera del control de Ucrania. Por eso construirá lo que necesita en su país. En las líneas del frente, el nuevo plan de cohetes de Ucrania hará que los sistemas soviéticos que ya no pueden ser reparados sean eliminados gradualmente y reemplazados por alternativas ucranianas. Los sistemas occidentales se seguirán usando para fortalecer la artillería de Ucrania, pero ya no se dependerá de ellos. Serán considerados un extra junto con los sistemas fabricados en Ucrania. La noticia más importante, especialmente cuando se trata de causar manchas marrones en los pantalones de los rusos dentro de Rusia, es que Ucrania planea iniciar la producción en serie de misiles de crucero y balísticos que pueden alcanzar objetivos a distancias de hasta 2.000 kilómetros. Combina nuevos misiles, mayor alcance y hordas diarias de 600 drones. ¿Y qué obtienes? Estrategia rusa que ahora resulta contraproducente para Putin. La única advertencia sobre los planes de Syrskyi es que nada de lo que Ucrania quiere lograr con sus fuerzas de cohetes y artillería se puede hacer de la noche a la mañana. Ya hay una hoja de ruta que detalla el plan de Ucrania hasta 2030 para modernizar su artillería y misiles. Aún así, Ucrania está perfectamente posicionada para desarrollar los tipos precisos de misiles y artillería necesarios para contrarrestar a Rusia. En cuanto a experiencia de combate, Ucrania ha utilizado lo que podría ser la selección más diversa de misiles y artillería, tanto de fabricación occidental como soviética, de cualquier ejército moderno. Ucrania sabe bien las fortalezas y debilidades de cada unidad que ha usado. Puedes asegurar que las nuevas armas de las fuerzas de cohetes y artillería de Ucrania serán de las más efectivas contra la amenaza rusa. Esta conversación sobre igualar a Rusia en la guerra de Ucrania muestra que misiles y drones rusos siguen siendo una gran amenaza para Ucrania. Fyodorov lo señaló él mismo. Por eso quiere que Ucrania llegue al punto en que pueda interceptar el 95% de los proyectiles que Rusia lanza contra Ucrania. Ucrania ya está bien encaminada para alcanzar esos números, ya que su red de defensa aérea logró interceptar el 91.73% de los drones que Rusia disparó, junto con el 53% de los misiles de Putin, para una tasa general de interceptación del 90.75% en mayo. Pero aún queda mucho por hacer, y según el fundador de la empresa estadounidense de tecnología de defensa Anduril Industries, Palmer Luckey, Ucrania ha incrementado su producción de interceptores de drones hasta el punto de fabricar decenas de miles de unidades cada mes. Eso considerando solo la producción nacional. No solo vemos que Ucrania se enfoque en escalar con drones de ataque. En el frente de la interceptación, Ucrania está construyendo suficientes drones interceptores para asegurarse de que pueda desplegar varios por cada tipo Shahed que Rusia lanza en su contra. Este alto nivel de producción también permitirá a Ucrania fortalecer sus lazos con países como los 3 estados del Golfo, que firmaron acuerdos de defensa por 10 años tras la operación Furia Épica. Estos acuerdos existen por la experiencia de Ucrania en drones, especialmente en interceptación rentable. A medida que Ucrania amplía este aspecto de su estrategia con drones, también fortalece sus lazos de defensa con naciones que están a miles de kilómetros de distancia. Es un gran logro para Ucrania y otro golpe para el líder ruso que intenta subyugarla. Así que Ucrania claramente puede alcanzar los números que necesita en el lado de la interceptación de la guerra de drones. Volvamos a las declaraciones de Zelensky. 600 drones de largo alcance diarios es una meta ambiciosa. Según Zelensky, Ucrania ha avanzado a la mitad de su objetivo, ya que puede responder a ataques aéreos rusos con unos 300 a 350 drones diarios. Falta mucho para que la advertencia del presidente de Ucrania se haga realidad. Surge la pregunta, ¿puede Ucrania lograrlo? Las matemáticas básicas nos muestran que Ucrania todavía tiene un largo camino por recorrer. 600 drones multiplicados por 365 días del año nos da 219.000 drones de largo alcance que tendrían que fabricarse anualmente para igualar la amenaza de Zelensky. Podrías decir que Rusia lanza más de 600 drones contra Ucrania de forma esporádica, así que Ucrania no necesita fabricar 600 drones de ataque profundo al día. Tomemos la advertencia de Zelensky literalmente y supongamos que Ucrania quiere 600 drones diarios. ¿Es posible? Hay buenas señales de Firepoint, quizá el desarrollador más famoso de drones de ataque profundo por su serie FP, incluyendo el letal dron misil Flamingo. En marzo, Dennis Stillerman, fundador de la empresa, dijo que Firepoint fabrica unos 200 drones de largo alcance diarios. También indicó que la empresa podría muy fácilmente duplicar o incluso triplicar esos números, lo que resultaría en alcanzar un ritmo de producción de 600 por día. Eso coincide con la advertencia de Zelensky.
¿Trabajo hecho entonces? El presidente de Ucrania solo debe ordenar y 600 al día ocurre. No es tan simple. Hay una gran diferencia entre la capacidad y la producción real. Existe un catalizador clave que puede ampliar o reducir la brecha entre ambas: el dinero. Ucrania requiere fondos para fabricar drones de largo alcance al nivel que busca Zelensky. Como en otras áreas de la industria de drones en Ucrania, no hay garantía de que el país reciba el dinero necesario para maximizar su producción. Tomemos los drones FPV como ejemplo. En junio de 2025, Militarny.ia informó que la industria de drones de Ucrania puede producir 10 millones de vehículos aéreos no tripulados al año. Just Security maneja una cifra similar, diciendo que Ucrania puede producir 8 millones de drones FPV al año. Sin embargo, el mismo medio señala que en 2025, Ucrania fabricó 3 millones de drones FPV. Existe una diferencia entre la capacidad de producción y lo que realmente se produce, todo por la inversión. Ucrania está tratando de eliminar este cuello de botella en particular. El 4 de junio, el Kyiv Post reportó que el viceministro de Defensa de Ucrania, Mykolaiv Barnik, pidió a los miembros de la OTAN que empezaran a financiar una industria ucraniana de drones que podría fabricar hasta 20 millones de drones al año. Su argumento se reduce a que financiar a Ucrania ahora no solo significa que Ucrania puede defenderse de Rusia, sino que también podrá desarrollar millones de drones más que los miembros de la OTAN, especialmente en Europa, podrían usar para reforzar sus propias defensas contra Rusia. Ucrania está buscando una inversión de $60.000 millones en su industria de drones para 2026, con el fin de asegurar el crecimiento continuo que la llevaría a acercarse a la cifra de 20 millones. Si Ucrania consigue ese dinero, 600 drones de largo alcance no solo son plausibles, sino que podrían superarse fácilmente. La gran duda es si la OTAN dará a Ucrania lo que necesita. Rusia observa con expectación, ya que si Ucrania aumenta su capacidad, como advierte Zelensky, podría ser mortal para la maquinaria de guerra rusa. Ucrania ya ha ampliado su alcance de ataques en profundidad 2 veces y media entre 2022 y 2026, pasando de poder alcanzar objetivos a 630 kilómetros de distancia a 1.750 kilómetros y más allá. Solo en 2026, Ucrania ya ha atacado Moscú y San Petersburgo, además de atacar la industria energética de Rusia con tanta intensidad que los ingresos federales por petróleo y gas disminuyeron, un 29.8% interanual durante los primeros meses de 2026. Ucrania ya tiene la estrategia correcta. La muerte por 1.000 ataques profundos está debilitando lentamente la economía de Rusia y aumentando el costo de la guerra que Putin inició. Si 600 drones diarios se hacen realidad, la muerte por 1.000 drones pasa a ser por decenas de miles. Rusia simplemente no podrá sobrevivir mientras su petróleo arde, su complejo militar industrial está destruido y Ucrania elimina nodos logísticos a miles de kilómetros de distancia. Ese es el objetivo de Ucrania. Es un plan que tiene a Rusia cagándose de miedo, pero se necesita dinero para hacer posible producir 600 drones por día, junto con todo lo demás que Ucrania está haciendo. Es momento de que los aliados de Ucrania actúen nuevamente. Si lo hacen o no, impactará mucho el rumbo de la guerra. Pero incluso ahora, Rusia enfrenta muchos problemas al lidiar con los ataques profundos de Ucrania. Rusia no logra frenar los drones ucranianos. Vimos por qué eso importa días antes de la advertencia de Zelensky. Drones ucranianos entraron por primera vez en una base naval clave de la flota del Báltico rusa y atacaron un buque de guerra que Rusia intentaba devolver al mar. Se han expuesto vulnerabilidades. Se ha abierto un nuevo frente en el Báltico. Entérate de todo viendo nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para que no te pierdas lo que tenemos preparado. Y gracias por vernos.